A veces, los que más callan son los que más historias tienen que contar. En la vida de Emiliano Herrera, las humillaciones parecían ser la rutina de cada día. Nadie imaginaba que aquel chico tímido, de mirada baja y palabras cortas, algún día sería el rostro más querido del cine mexicano, pero antes de los aplausos hubo lágrimas, silencios y una escuela que se convirtió en su peor escenario. Si te gustan las historias de superación real, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte cómo Emiliano cambió su destino contra todo pronóstico. Era lunes y el sol de la Ciudad de México caía con fuerza sobre los techos oxidados de la secundaria pública Benito Juárez. Emiliano caminaba rápido por el pasillo principal, con la mochila desgastada colgando de un solo hombro. Sus tenis, llenos de polvo, delataban que había caminado más de 40 minutos desde su casa en Iztapalapa. No tenía dinero para el metro ni para el camión, pero eso no era lo que más le pesaba. Lo que temía, en realidad, era llegar a su salón. ¡Miren quién llegó!, gritó un chico alto de cabello engominado, empujando la puerta del aula. Era Cristóbal, el más popular del grupo, capitán del equipo de fútbol y líder de los que disfrutaban humillar a otros. A su lado, un grupo de compañeros reía antes incluso de que algo sucediera. Emiliano bajó la mirada, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, eso solo parecía alimentar el juego. ¿Y esa camisa? ¿La sacaste de la basura?, bromeó otro, mientras le jalaba el cuello de la camisa con fuerza. El aula se llenó de carcajadas. Emiliano solo murmuró un «ya déjenme», con la voz temblorosa. «¿Qué dijiste?», preguntó Cristóbal, acercándose con una sonrisa fingida. «Que me dejen en paz», repitió Emiliano, esta vez más fuerte, aunque sin mirarlo a los ojos. Cristóbal soltó una carcajada. «Uy, el tímido ya habla. Aplausos para el actor», ironizó, haciendo una reverencia exagerada. El grupo estalló en risas otra vez. Nadie intervino, ni los profesores, ni los demás alumnos que fingían no ver. Ese día, como muchos otros, Emiliano regresó a casa en silencio. Su madre, doña Rosa, lo esperaba con un plato de sopa y un cansancio que se notaba en sus manos. Trabajaba limpiando oficinas en el centro y aunque ganaba poco, siempre intentaba sonreírle. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntó mientras servía la comida. «Bien, ma, todo bien», respondió él, forzando una sonrisa que no convencía a nadie. Doña Rosa lo observó unos segundos, pero no insistió. Sabía que algo no estaba bien, aunque prefería no presionar. En su mente, el silencio era una forma de protegerlo. Esa noche, Emiliano se encerró en su cuarto y sacó una vieja libreta azul. Allí, lejos de las burlas, escribía pequeñas escenas que imaginaba, personajes que hablaban con seguridad, que se defendían, que eran admirados. Era su forma de escapar. «Un día, todos van a ver quién soy de verdad», escribió antes de quedarse dormido. Al día siguiente, durante la clase de español, la maestra pidió que alguien leyera en voz alta un fragmento de un texto teatral. Nadie levantó la mano, como siempre. Emiliano dudó unos segundos, pero algo dentro de él, quizás cansancio o valentía acumulada, lo impulsó a hacerlo. «Yo puedo leerlo, maestra», dijo en voz baja. El salón se volvió hacia él con sorpresa. «Muy bien, Emiliano, adelante», respondió la maestra con una sonrisa amable. Comenzó a leer y algo inesperado ocurrió. Su voz cambió. No era la del chico tímido de siempre, sino una voz firme, llena de emoción. Por primera vez, hablaba sin miedo. Las palabras fluían con fuerza, como si las hubiera esperado toda la vida. Cuando terminó, el aula quedó en silencio. Hasta Cristóbal lo miró con una expresión confundida, casi molesta por no saber cómo reaccionar. «Vaya, parece que el tímido sabe actuar», dijo burlón, pero sin la misma convicción de antes. Emiliano solo bajó la mirada y sonrió con discreción. Algo había cambiado.
Las semanas siguientes no fueron fáciles. Las burlas continuaban, aunque algo en él empezaba a fortalecerse. La maestra de español, Lucía Montiel, lo llamó un día al final de la clase. «Emiliano, ¿te gustaría participar en el concurso de teatro escolar?», preguntó con un tono cálido. Él dudó. «No sé, maestra. No creo que sirva para eso». «Sirves más de lo que crees», le dijo ella, mirándolo con una mezcla de ternura y convicción. «Tienes algo que no se aprende, emoción verdadera». Esa noche, Emiliano se lo contó a su madre, que lo escuchó con ojos brillantes. «Hazlo, mijo. No importa lo que digan los demás. Si eso te hace feliz, inténtalo». Y así lo hizo. Durante un mes, ensayó en el pequeño auditorio de la escuela junto a otros 3 alumnos. Al principio, apenas podía mirar al público, pero poco a poco fue descubriendo que, cuando actuaba, desaparecía el miedo. Se convertía en alguien más. El día del concurso llegó. La sala estaba llena de estudiantes, profesores y padres. Emiliano, con las manos temblorosas, respiró hondo antes de salir al escenario. Afuera, escuchaba las risas y los murmullos de quienes lo habían menospreciado durante años. Pero esta vez no iba a esconderse. Cuando se encendieron las luces, comenzó su monólogo. Hablaba de un joven que buscaba ser visto, de un sueño que nadie comprendía. Cada palabra parecía venir de lo más profundo de su alma. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por verdad. Al terminar, el silencio del público fue total. Luego, un aplauso tímido, después fuerte, después ensordecedor. La maestra Lucía lloraba discretamente en la primera fila. Entre los asistentes estaba Cristóbal, que observaba serio, sin aplaudir. Por primera vez, lo miró sin burla, solo con algo que parecía respeto. Esa noche, doña Rosa lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Estoy orgullosa de ti, hijo», susurró. «No importa si ganas o no, hoy ya ganaste». Pero al día siguiente, la directora anunció los resultados. El grupo de Emiliano había ganado el primer lugar. Su nombre fue mencionado por el micrófono de toda la escuela, y los mismos que antes lo ignoraban lo felicitaban con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Cristóbal, en cambio, solo se le acercó al final, en el pasillo. «Lo hiciste bien», dijo seco, sin mirarlo. «Gracias», respondió Emiliano con serenidad. «Pero no creas que eso cambia las cosas», agregó el otro, intentando mantener su papel de superioridad. Emiliano lo miró, tranquilo. «No necesito que cambien», dijo, y siguió caminando. Por primera vez no sintió miedo, ni vergüenza, ni necesidad de esconderse. En su mente, una idea empezaba a crecer. Si pudo brillar en ese pequeño escenario, quizás podría hacerlo en uno más grande. Esa noche volvió a escribir en su libreta azul. «Hoy descubrí que no soy invisible. Solo estaba esperando mi turno». Mientras el viento soplaba por la ventana del pequeño cuarto, Emiliano cerró los ojos. No lo sabía aún, pero ese momento marcaría el inicio de una transformación que lo llevaría más lejos de lo que jamás imaginó. El camino hacia la fama sería largo, lleno de rechazos, sacrificios y más humillaciones. Pero aquel chico que alguna vez caminaba con la cabeza baja ya no era el mismo. En su corazón había nacido algo nuevo, la certeza de que su voz valía tanto como la de cualquiera. Y así, entre aplausos improvisados y sueños aún pequeños, comenzaba la historia del chico tímido que un día haría llorar a todo un país desde la pantalla grande. El eco de los aplausos todavía resonaba en la mente de Emiliano cuando volvió a su rutina en la secundaria Benito Juárez. A pesar del premio, su vida no cambió de un día para otro. Las burlas no desaparecieron, pero algo sí había cambiado. Él ya no reaccionaba igual. Cuando Cristóbal o alguno de sus amigos intentaba molestarlo, Emiliano simplemente los miraba con una serenidad desconcertante.
Esa calma les quitaba poder, como si el chico que antes se escondía ya no existiera. Una tarde, la maestra Lucía lo llamó a la sala de profesores. «Emiliano, tengo algo para ti», dijo sonriendo mientras le extendía un folleto. «Es una convocatoria para un taller de actuación en la Casa de Cultura de Coyoacán. Creo que deberías intentarlo». Él tomó el papel con timidez. «¿Cree que yo pueda hacerlo?» «No lo creo, lo sé», respondió ella, con esa mirada que mezclaba afecto y certeza. El taller costaba 600 pesos. Para Emiliano era una fortuna. Pero esa noche, cuando se lo contó a su madre, ella ni siquiera lo dudó. «Voy a trabajar unas horas extras», dijo mientras fregaba los platos. «No te preocupes, mi amor. Tú solo estudia y ensaya». Esa semana, doña Rosa llegó todos los días más tarde. Sus manos se llenaron de heridas por tanto limpiar, pero cada vez que veía el entusiasmo de su hijo, sentía que valía la pena. El primer día del taller fue un mundo nuevo para Emiliano. Las paredes estaban cubiertas de carteles viejos de teatro, olor a madera y a historia. Los demás alumnos parecían mucho más seguros. Algunos incluso ya actuaban en pequeños grupos. «Soy Marcos Treviño, el instructor», anunció un hombre de barba canosa, voz profunda y presencia firme. «Aquí no busco actores perfectos, busco verdad. Si no sienten lo que dicen, el público lo sabrá». Las primeras semanas fueron duras. Emiliano se sentía fuera de lugar, torpe, inseguro. Los demás improvisaban con naturalidad. Él, en cambio, se quedaba callado, sin saber qué hacer con las manos. Un día, el profesor le pidió que interpretara una escena de enojo. «Quiero que grites, que te liberes», dijo el maestro cruzándose de brazos. «No lo pienses, solo siente». Emiliano intentó, pero su voz apenas salió. «No puedo», murmuró avergonzado. «Sí puedes», replicó el maestro con firmeza. «Pero has pasado tanto tiempo callando que ya olvidaste cómo suena tu voz de verdad». Esas palabras lo golpearon fuerte. Esa noche, en casa, se miró frente al espejo y repitió lo mismo que el maestro. «Has pasado tanto tiempo callando». Y entonces gritó. Gritó hasta que le dolió la garganta, hasta que las lágrimas comenzaron a caer. Era un llanto viejo, acumulado, hecho de años de burlas y humillaciones. Doña Rosa, alarmada, tocó la puerta. «¿Qué pasa, hijo?» «Nada, ma», respondió él, limpiándose el rostro. «Solo estoy practicando». Ella lo abrazó sin preguntar más. Sabía que, aunque dolía, ese grito era parte de algo bueno. Con el paso de las semanas, Emiliano comenzó a transformarse. En el escenario, encontraba su lugar. Su voz ganaba fuerza, sus gestos fluían con naturalidad. Por primera vez, se sentía libre. El profesor Treviño lo observaba con interés. «Tienes una energía diferente, Herrera», le dijo un día al final de clase. «No actúas para impresionar, actúas para sanar. Eso no se enseña». Aquella frase se le quedó grabada. Un sábado por la tarde, mientras regresaba a casa, Emiliano se encontró con Cristóbal en la calle. Iba acompañado de dos amigos, riéndose como siempre. Cuando lo vio, lo llamó. El actorcito! ¿Ya te creíste famoso o qué?» Emiliano respiró hondo. «Solo estoy haciendo lo que me gusta», respondió tranquilo. «Sí, claro. A ver si algún día te pagan por eso», rió Cristóbal, empujándolo suavemente. Pero Emiliano ya no bajó la mirada. «Prefiero seguir intentando lo que me gusta que quedarme burlándome de los demás toda la vida», dijo con voz firme. El silencio que siguió fue incómodo. Cristóbal lo miró con rabia, pero no respondió. Emiliano simplemente siguió su camino. Por dentro, temblaba, pero también sonreía. Meses después, el profesor Treviño anunció una audición abierta para un cortometraje independiente. «No pagan mucho», explicó, «pero será una experiencia real de rodaje. Quiero que lo intenten». Emiliano dudó, pero el maestro lo animó. «No busques ser perfecto, solo sé tú». El día de la audición,
El chico llegó con una camisa planchada con cuidado y un cuaderno lleno de anotaciones. En la sala había jóvenes con experiencia, algunos incluso con representantes. Se sintió pequeño de nuevo. Cuando llegó su turno, el director, un hombre joven con lentes redondos llamado Iván Ruiz, lo miró con curiosidad. ¿Nombre? Emiliano Herrera. Bien, Emiliano. Interpreta el texto cuando quieras. El guión hablaba de un chico que soñaba con escapar de su barrio y empezar de nuevo. Cada palabra le resultaba familiar. Cuando comenzó a hablar, no estaba actuando, estaba reviviendo. Sus gestos, sus pausas, su mirada. Todo parecía venir de un lugar real. Cuando terminó, el silencio de la sala fue total. El director sonrió. Gracias, Emiliano. Eso fue honesto. Una semana después recibió una llamada. «¿Emiliano Herrera?», preguntó una voz por teléfono. «Sí, soy yo. Te hablamos del proyecto Luz en el Barrio. Queremos ofrecerte el papel principal». No lo podía creer. Gritó de alegría y su madre, al escucharlo, corrió desde la cocina. «¿Qué pasó, mi vida?» «Ma, me eligieron. Voy a salir en una película». Doña Rosa lo abrazó entre lágrimas. «Sabía que lo lograrías, hijo. Sabía que ese don no era en vano». El rodaje comenzó en un barrio similar al suyo. Las jornadas eran largas, el equipo era pequeño y muchas veces grababan con lo poco que tenían. Pero Emiliano estaba feliz. Cada toma era una lección, cada error una oportunidad. El director, Iván Ruiz, se convirtió en una figura importante para él. «Tienes algo que no se compra», le dijo durante una pausa. «No actúas desde la técnica, sino desde la verdad. Nunca pierdas eso». Emiliano asintió con los ojos brillantes. Cuando el corto se estrenó en un pequeño festival de la ciudad, nadie esperaba demasiado. Pero la historia conmovió al público. La crítica destacó especialmente la interpretación del joven protagonista. Un rostro nuevo con una sensibilidad poco común. Esa noche, al salir de la función, Emiliano recibió su primer aplauso real de desconocidos. Doña Rosa lloraba emocionada, mientras él solo miraba el cielo y pensaba en todo lo que había pasado para llegar ahí. «Valió la pena, ma», dijo en voz baja, sonriendo. «Siempre vale la pena cuando sigues tu corazón», respondió ella. Sin embargo, la fama, aunque pequeña, comenzó a traer nuevas pruebas. Algunos compañeros lo buscaban solo por interés. Otros, como Cristóbal, lo observaban con una mezcla de envidia y arrepentimiento. Un día, al salir de una proyección, Cristóbal se le acercó solo. «Te vi en la película», dijo con tono serio. «¿Así?», respondió Emiliano con cautela. «Sí, lo hiciste bien, de verdad». Emiliano lo miró por unos segundos y asintió. «Gracias». Cristóbal bajó la mirada, nervioso. «Oye, perdón por cómo te traté en la escuela, fui un idiota». Emiliano sonrió sin rencor. «Ya pasó, todos cambiamos». El otro asintió y por primera vez se dieron la mano. Esa noche, Emiliano volvió a casa y escribió en su libreta azul: «Cuando creces en medio de burlas, aprendes que el perdón es más poderoso que la venganza». El chico tímido ya no existía. En su lugar había nacido un actor, pero también un ser humano más fuerte, más consciente y más libre. Y aunque todavía faltaba mucho para la fama que lo esperaba, el primer paso ya estaba dado. Había dejado de esconderse del mundo. El éxito de Luz en el Barrio no cambió la vida de Emiliano de un día para otro, pero sí abrió una puerta que hasta entonces creía cerrada. Su nombre comenzó a circular entre algunos directores de cine independiente y escuelas de actuación. De repente, aquel chico tímido de Iztapalapa se encontraba en un mundo nuevo, donde la gente hablaba de casting, guiones y representantes. Aún así, su realidad en casa no había cambiado tanto. Seguía viviendo en el mismo departamento modesto junto a Doña Rosa, quien nunca dejó de levantarse antes del amanecer para trabajar.
Emiliano la observaba a menudo desde la ventana, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. «No deberías seguir trabajando tanto, Ma», le decía mientras la ayudaba a preparar café. «Hasta que vea tu nombre en los créditos de una película grande, no pienso descansar», respondía ella entre risas cansadas. Emiliano sabía que lo decía en serio. Poco después del festival, recibió una invitación para audicionar en una escuela de arte dramático privada, el Instituto Nacional de Actuación Escénica. No tenía el dinero para pagar la inscripción, pero su profesor, Marcos Treviño, movió algunos contactos para conseguirle una beca parcial. «No desaproveches esta oportunidad, Herrera», le advirtió el maestro. «Ahí no van a tratarte con compasión. Vas a competir con hijos de productores, con chicos que llevan años estudiando». «Lo sé, profesor», respondió Emiliano con determinación. «No quiero compasión, quiero aprender». El día de la audición fue largo. Debía interpretar 2 escenas y responder preguntas sobre su motivación como actor. Los nervios amenazaban con paralizarlo, pero recordó las palabras de Treviño: «No busques ser perfecto, sé honesto». Cuando terminó, uno de los jurados, una mujer elegante de cabello corto llamada Carla Méndez, lo miró detenidamente. «Tienes una presencia especial, Emiliano. Pero dime, ¿qué te hace querer ser actor?». Él respiró profundo. «Porque cuando actúo, me siento libre, porque cada personaje me permite decir lo que antes no podía, y porque quiero contar historias que le den esperanza a la gente que siente que no vale nada». El silencio en la sala fue total. Carla lo miró unos segundos más antes de asentir con una sonrisa leve. «Bienvenido al instituto». La noticia fue celebrada en casa con una cena sencilla: arroz, frijoles y tortillas calientes. Pero para ellos aquello era un banquete. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», dijo doña Rosa acariciándole la cabeza. «Sabía que ibas a lograrlo. Esto apenas empieza, Ma, te lo prometo». Los días siguientes fueron intensos. El instituto era exigente: largas horas de ensayo, clases de voz, movimiento corporal, historia del teatro. Emiliano se sentía fuera de lugar al principio. Muchos de sus compañeros venían de familias con dinero, hablaban de viajes, de obras en el extranjero. Él, en cambio, apenas podía pagar el transporte. Sin embargo, lo que le faltaba en recursos lo compensaba con pasión. Llegaba antes que todos y era el último en irse. Su compromiso no pasó desapercibido. Una tarde, la profesora Carla se le acercó durante un descanso. «He estado observándote, Emiliano. Eres el que más trabaja de todos, pero quiero darte un consejo. No conviertas la humildad en miedo». Él la miró confundido. «¿Miedo?» «Sí. Miedo a creer que mereces estar aquí. No te compares. Eres tan capaz como cualquiera». Esas palabras lo acompañaron durante mucho tiempo. Con el paso de los meses, comenzó a destacar. Participó en pequeñas obras escolares, luego en presentaciones públicas. Su interpretación en «El hombre que no podía llorar» llamó la atención de un crítico teatral que escribió: «Emiliano Herrera, un rostro nuevo con la profundidad de quien ha vivido más de lo que aparenta». Aquello fue el inicio de algo grande. Poco después, una productora televisiva lo contactó para una serie juvenil. No era un papel protagónico, pero sí su primera aparición en televisión nacional. «Es un personaje pequeño», le explicó la representante por teléfono, «pero puede abrirte puertas. ¿Te interesa?». «Claro que sí», respondió sin dudar. El rodaje fue una experiencia caótica. Horas interminables, luces, cámaras, repeticiones. Pero Emiliano absorbía cada detalle, aprendiendo de los actores experimentados, de los técnicos, incluso del silencio entre tomas. Una tarde, mientras esperaba su turno, escuchó a 2 actores hablar entre risas. «¿Ese es el nuevo?», preguntó uno. «Se nota que no tiene formación de verdad».
Seguro lo trajeron por la cara de víctima, respondió el otro, burlón. Emiliano fingió no oír, pero las palabras le dolieron. Esa noche volvió a su libreta azul, que siempre llevaba consigo. Cada vez que me menosprecian, recuerdo a ese chico de la secundaria. Él me enseñó a no rendirme. Semanas después, la serie salió al aire. Su papel era breve, pero su actuación no pasó desapercibida. En redes sociales, algunos espectadores comentaron: «El chico nuevo actúa con una naturalidad impresionante». El productor de la serie, Héctor Villalobos, lo llamó a su oficina. «Muchacho, hiciste un buen trabajo. Tienes algo que conecta con el público. O quiero ofrecerte un papel en mi próximo proyecto». Emiliano sintió el corazón acelerarse. «¿De qué se trata?» «Una telenovela. Se llamará Corazones de Barrio. Quiero que interpretes a un joven que lucha por salir adelante, igual que tú». Era una oportunidad enorme, pero también significaba dejar el instituto, al menos temporalmente. Esa noche habló con su madre. «No sé qué hacer, ma. Si acepto, tendría que pausar mis estudios». «Los libros pueden esperar, los sueños no», respondió ella con la voz firme. «Aprovecha lo que la vida te está dando». Y así lo hizo. El set de la telenovela era otro mundo. Grandes cámaras, maquillaje, vestuario, horarios extenuantes. Emiliano se esforzaba en cada escena, aunque a veces lo miraran con desdén por su origen humilde. Una de las actrices principales, Sofía Aranda, notó su incomodidad. «No te preocupes por lo que digan», le susurró un día entre tomas. «Todos empezamos desde abajo. Lo importante es no olvidar quién eres». Con el tiempo se hicieron amigos. Sofía lo ayudaba a ensayar, le daba consejos sobre cómo moverse ante la cámara, y entre risas y largas conversaciones surgió algo más que amistad. «Nunca conocí a alguien tan genuino», le confesó una noche después de grabar. «Y yo nunca conocí a alguien que me hiciera sentir tan seguro», respondió él sonriendo. Era la primera vez que Emiliano se permitía sentirse querido sin miedo. La telenovela fue un éxito inesperado. Su personaje, un joven noble que defendía a su familia, se ganó el cariño del público. En pocas semanas, su rostro estaba en revistas y programas de televisión. Pero el precio de la fama comenzó a sentirse pronto. Los rumores, las entrevistas forzadas, las críticas. Algunos decían que solo era una cara bonita, otros que su éxito era suerte. Una tarde, mientras veía comentarios negativos en internet, Sofía le dijo con dulzura: «No puedes gustarle a todos, Emiliano. Lo importante es gustarte a ti mismo». Él la abrazó en silencio. Sabía que tenía razón. Poco después, recibió una llamada que lo dejaría sin palabras. «Emiliano Herrera», dijo una voz conocida. «Soy Iván Ruiz, el director de Luz en el Barrio. Estoy preparando mi primer largometraje y quiero que seas el protagonista». Emiliano se quedó sin habla. «¿Yo? ¿De verdad? Sí. Nadie podría hacerlo mejor que tú». Esa noche volvió a su libreta azul. Todo comenzó con burlas y miedo. «Hoy sigo temblando, pero ya no por miedo, sino por emoción». Doña Rosa lo abrazó con lágrimas. «Ves, hijo, todo esfuerzo tiene su recompensa». Y en ese abrazo, Emiliano comprendió algo profundo. La fama no era su meta, sino la consecuencia de haber sido fiel a sí mismo. La llamada de Iván Ruiz marcó un antes y un después en la vida de Emiliano. El proyecto se titulaba Los que caminan descalzos, un drama sobre la pobreza, los sueños y la dignidad en los barrios olvidados de la Ciudad de México. La historia, dura pero humana, parecía escrita para él. El rodaje comenzó en las calles de Nezahualcóyotl, entre vecindades pintadas de colores y cables que colgaban como telarañas. El equipo era reducido, las condiciones difíciles, pero la pasión se respiraba en el aire. Iván lo abrazó el primer día. «No quiero que actúes, Emiliano, solo quiero que vivas esta historia». «Eso haré, maestro»,
respondió con humildad. Durante las primeras semanas el trabajo fue agotador. Grababan desde la madrugada hasta entrada la noche, a veces sin comida suficiente, otras con cortes de luz. Pero cada escena tenía una verdad cruda y eso bastaba para seguir adelante. El personaje de Emiliano, Miguel, era un joven que intentaba mantener a su familia vendiendo dulces en los camiones mientras soñaba con ser actor. Era de alguna manera una versión paralela de su propia vida. «Este papel es un espejo», le dijo Iván una noche mientras revisaban el guión sentados en una banqueta. «Sí, y da miedo mirarse tanto», respondió él con una sonrisa nerviosa. Una tarde, durante una escena particularmente intensa, Emiliano debía llorar frente a cámara al descubrir que su hermano menor había muerto. Repitió la toma varias veces, pero las lágrimas no salían. «Corta», dijo Iván, acercándose con calma. «¿Qué te pasa, Emi?» «No lo sé, maestro. Lo intento, pero no siento nada». Iván lo miró a los ojos. «No pienses en el personaje, piensa en ti, piensa en lo que has perdido y en lo que aún temes perder». Emiliano cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de su madre, de todas las veces que la vio llorar en silencio para no preocuparlo. Sintió un nudo en el pecho y entonces las lágrimas comenzaron a caer sin control. «Acción», susurró Iván. La escena salió perfecta. Al terminar, todo el set permaneció en silencio. Nadie se atrevió a aplaudir. Habían presenciado algo más que una actuación, una verdad desnuda. Las semanas pasaron y el rodaje terminó. La película entró en etapa de edición y poco después fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Doña Rosa no entendía del todo qué significaba aquello, pero la emoción de su hijo le bastaba. «¿Eso es bueno, verdad?», preguntó mientras le servía café. «Es lo mejor que podría pasar, ma. Si la película gusta, podría cambiar nuestras vidas». El estreno fue en el Teatro Mariano Matamoros. Emiliano llegó con un traje sencillo, prestado por la producción, pero caminó por la alfombra roja con la cabeza en alto. Los flashes lo cegaban, los periodistas gritaban su nombre. Era la primera vez que se sentía parte de algo grande. «Emiliano, ¿cómo te sientes al protagonizar una historia tan cercana a tu realidad?», preguntó una reportera. Él sonrió con humildad. «Siento orgullo, porque hay miles de chicos como Miguel y quiero que el mundo los vea como personas con sueños, no como víctimas». La función comenzó. Durante casi 2 horas, el público rió, lloró y aplaudió. Cuando aparecieron los créditos finales, una ovación llenó la sala. Emiliano, sentado junto a Iván, tenía los ojos húmedos. «Lo lograste, muchacho», le susurró el director. «Lo logramos», corrigió él. Días después, las críticas fueron abrumadoramente positivas. Los periódicos hablaban de la película como una joya del cine social mexicano y destacaban la actuación de Emiliano Herrera como una revelación natural, intensa y profundamente humana. En redes sociales, su nombre se volvió tendencia. Lo llamaban el actor del pueblo. Programas de televisión querían entrevistarlo, revistas lo buscaban para portadas. Pero en medio de todo eso, Emiliano seguía siendo el mismo chico que volvía a casa en metro y ayudaba a su madre a lavar los trastes. «No quiero que nada de esto me cambie, ma», le dijo una noche. «No te preocupes», respondió ella con una sonrisa suave. «La fama cambia a quien no sabe quién es, y tú lo tienes muy claro». Un día, mientras grababa una entrevista para televisión, Emiliano se encontró inesperadamente con alguien del pasado, Cristóbal. Habían pasado varios años desde la secundaria, y aquel muchacho arrogante ahora trabajaba como camarógrafo en el canal. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio fue incómodo. Cristóbal se acercó despacio. «No puedo creer que seas tú», dijo con una sonrisa nerviosa. «Sí, ha pasado tiempo», respondió Emiliano amable. «Quería decirte algo.
Te debo una disculpa por cómo te traté. Fui un imbécil. Emiliano lo miró con serenidad. Ya me lo habías dicho una vez, respondió, pero igual te lo agradezco. Cristóbal asintió, avergonzado. Te admiro, hermano, de verdad, y si alguna vez necesitas algo, cuenta conmigo. Emiliano sonrió. Gracias, Cris. Cuídate mucho. Cuando el otro se alejó, Emiliano suspiró con alivio. Aquella escena, sencilla y humana, cerraba un ciclo que había comenzado años atrás en un salón lleno de risas crueles. El éxito de Los que caminan descalzos lo llevó más lejos de lo que jamás imaginó. Productores internacionales comenzaron a contactarlo. En cuestión de meses, fue invitado a participar en una película española rodada en México. Era su primer proyecto extranjero. Durante la filmación, conoció a grandes figuras del cine. Algunos lo trataban con respeto, otros lo subestimaban por su origen, pero Emiliano ya no necesitaba la aprobación de nadie. Una tarde, la actriz principal, Elena Sanz, le dijo entre bastidores: «Tu historia me inspira, Emiliano. Pocos llegan tan lejos sin olvidar de dónde vienen». Él sonrió. «Si olvido eso, dejo de ser quien soy». El estreno internacional fue un nuevo éxito. Los críticos lo comparaban con actores de renombre y su rostro comenzó a aparecer en revistas de Europa y América Latina. Pero lo que más emocionó a Emiliano fue recibir un mensaje de su antigua maestra, Lucía Montiel. «Te vi en la pantalla y lloré, no por lo que lograste, sino por el niño que un día levantó la mano en mi clase y se atrevió a leer en voz alta. Ese fue el comienzo de todo». Emiliano respondió con gratitud: «Gracias, maestra, usted fue la primera que creyó en mí». A pesar del éxito, el precio de la fama empezaba a pesar. Los horarios, las giras, la presión de los medios. Apenas tenía tiempo para descansar, y su madre comenzó a notarlo. «Hijo, estás muy flaco», le dijo una tarde mientras preparaba sopa. «Es el trabajo, ma. Prometo descansar pronto». Pero no lo hacía. Las exigencias aumentaban, los compromisos no paraban, y aunque su rostro seguía sonriendo en público, en privado comenzaba a sentir el desgaste. Una noche, mientras veía antiguos videos del rodaje de su primera película, recordó la promesa que se había hecho: no dejar que la fama lo cambiara. Se levantó, tomó su libreta azul, la misma desde su adolescencia, y escribió: «Estoy donde soñé estar, pero no quiero perder la esencia del chico que soñaba en silencio». Cerró la libreta y suspiró. Mañana tenía otra entrevista, otro viaje, otra alfombra roja, pero por esa noche solo quiso ser Emiliano Herrera, el hijo de Doña Rosa, el chico que venció el miedo a hablar. Y mientras el ruido de la ciudad se apagaba, sonrió con tranquilidad. Sabía que la historia aún no había terminado. El brillo de los reflectores comenzaba a deslumbrarlo. Emiliano Herrera, el chico humilde de Iztapalapa, era ahora uno de los actores más reconocidos de México. Había pasado de los pasillos grises de una secundaria pública a los escenarios internacionales. Pero detrás de cada aplauso había algo que el público no veía: el cansancio, la presión y el miedo constante a perderse entre tanto éxito. El rodaje de su nueva película, Sombras del Asfalto, lo mantenía en jornadas de más de 15 horas. El director, un hombre exigente y perfeccionista, no aceptaba menos que la excelencia. Emiliano entregaba todo, pero su cuerpo comenzaba a resentirlo. Apenas dormía, comía a deshoras, y aunque sonreía en cada entrevista, dentro de sí sentía un vacío que crecía día a día. Una noche, después de una larga jornada, volvió a su departamento y encontró a su madre esperándolo despierta. «Ya son las 2 de la mañana, hijo», le dijo con tono suave, pero preocupado. «Lo sé, ma. Lo siento, pero no podía irme antes», respondió él tirándose en el sillón. «No me pidas disculpas, solo prométeme que vas a cuidarte. La fama no sirve si te roba la paz». Emiliano cerró los ojos, agotado. «Lo prometo, ma.
Solo un poco más, y todo esto valdrá la pena. Pero en el fondo sabía que estaba empujando más de lo que debía. Al día siguiente, mientras grababa una escena de alto riesgo bajo el intenso sol, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Por unos segundos, todo se volvió negro. Cuando despertó estaba en el hospital, con una vía en el brazo y el rostro pálido. Doña Rosa estaba a su lado, sosteniéndole la mano. «¿Qué pasó?», murmuró Emiliano confundido. «Te desmayaste, hijo. El doctor dice que fue por agotamiento. No puedes seguir así». El médico, un hombre de voz firme, agregó: «Necesitas parar. No es negociable. Si sigues a este ritmo, podrías colapsar». Esa palabra lo golpeó con fuerza. Colapsar. Por primera vez en años, tuvo que detenerse. Durante su recuperación, Emiliano se alejó de los reflectores. Pasó semanas en casa, en silencio, sin cámaras, sin ensayos. Al principio se sintió perdido, pero poco a poco, el tiempo con su madre le devolvió algo que había olvidado: la calma. «A veces pienso que todo esto me está comiendo vivo, ma», le confesó una noche. «No, hijo, solo te está recordando que eres humano», respondió ella acariciándole el cabello. «No necesitas demostrarle nada a nadie. Ya hiciste más de lo que soñábamos». Emiliano asintió, pero dentro de sí sabía que su historia aún no había terminado. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, con una gorra para pasar desapercibido, escuchó risas de adolescentes. Volteó y vio a un grupo de chicos en uniforme escolar. Entre ellos, uno de mirada tímida estaba siendo empujado por los demás. Las burlas eran las mismas que él conocía demasiado bien. Sin pensarlo, se acercó. «Oigan, déjenlo en paz», dijo con voz firme. Los muchachos lo miraron sorprendidos. Uno de ellos lo reconoció al instante. «¿Tú eres Emiliano Herrera?», preguntó incrédulo. «Sí, y sé lo que se siente ser tratado así. No sean parte del problema». Los chicos se quedaron en silencio. El joven acosado lo miró con ojos húmedos, sin poder hablar. Emiliano le puso una mano en el hombro. «No dejes que te hagan creer que vales menos, ¿entendido?». El adolescente asintió. Aquella escena, breve pero profunda, fue como mirarse en un espejo del pasado. Emiliano se marchó con una sensación extraña, tristeza, pero también esperanza. Esa misma noche escribió en su libreta azul: «Quizás mi historia no sea solo mía. Tal vez sea un espejo para otros que aún no creen en sí mismos». Poco después, fue invitado a dar una conferencia motivacional en una preparatoria pública de la ciudad. Aceptó, aunque los nervios lo acompañaron todo el camino. Frente a más de 200 jóvenes, respiró profundo y comenzó a hablar. «Yo no vengo a hablarles como actor, sino como alguien que estuvo en su lugar», dijo mirando al público. «Me humillaron, me hicieron sentir invisible, pero aprendí que nadie puede decirte quién eres. Eso lo decides tú». El auditorio guardó silencio. Algunos chicos bajaron la mirada, conmovidos. «Si tienes un sueño, aunque se rían, sigue adelante. El dolor puede ser tu enemigo o tu combustible. Tú eliges». Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores. Un estudiante se acercó para agradecerle. «Gracias por venir, Emiliano. Yo pensé en dejar la escuela, pero ahora sé que puedo seguir». Aquellas palabras le llegaron más que cualquier premio. Al salir del evento, una periodista se acercó con un micrófono. «Emiliano, ¿por qué decidiste compartir tu historia ahora?». Él sonrió, sereno. «Porque quiero que los que sufren hoy sepan que pueden convertirse en quienes admiran mañana. Yo también fui ese chico tímido, y si yo pude, cualquiera puede». La entrevista se volvió viral. En redes sociales, miles de personas compartieron su mensaje, contándole sus propias historias de bullying, superación y sueños. Emiliano respondió a muchos personalmente.
Si logro inspirar aunque sea a una persona, ¿todo lo que viví habrá valido la pena?, le dijo a su madre conmovido. Meses después, volvió a los sets de grabación, pero con otra mentalidad. Ya no perseguía el reconocimiento, sino la autenticidad. Se involucró en proyectos sociales, talleres de actuación para jóvenes sin recursos y campañas contra el acoso escolar. Uno de esos talleres se impartió en su antigua escuela, la Benito Juárez. Cuando cruzó las puertas, el corazón se le encogió. Las paredes eran las mismas, el olor a pintura vieja también. La directora lo recibió emocionada. «Nunca imaginamos verte regresar, Emiliano». «Yo tampoco», dijo él sonriendo. «Pero hay heridas que solo sanan cuando vuelves al lugar donde empezaron». En el auditorio frente a los nuevos estudiantes, contó su historia sin dramatismos, con la sencillez de quien habla desde la verdad. Muchos lloraron, otros aplaudieron de pie. Al final, un chico se le acercó. «Profe, ¿usted cree que yo también puedo ser actor?». Emiliano lo miró con ternura. «Si puedes imaginarlo, ya diste el primer paso». Esa noche, al volver a casa, Doña Rosa lo esperaba con su comida favorita, enchiladas verdes. «Te vi en las noticias, hijo», dijo orgullosa. «Hablaste bonito». «Gracias, ma. Creo que por fin entiendo lo que quiero hacer con mi vida». «¿Actuar?», preguntó ella. «Actuar, sí, pero también ayudar. Quiero usar mi voz para los que aún no pueden hablar». Doña Rosa lo abrazó fuerte. «Ese siempre fue tu destino, Emiliano. No ser famoso, sino ser ejemplo». Esa misma noche recibió un correo inesperado. Una invitación al Festival de Cannes. Los que caminan descalzos había sido seleccionada para competir en la categoría internacional. Emiliano se quedó mudo. Lloró, rió, abrazó a su madre y repitió una y otra vez: «Vamos a Francia, ma». Ella lo miró con orgullo infinito. «Mira hasta dónde te ha llevado tu corazón, hijo». Y él, entre lágrimas, respondió: «Hasta donde nunca imaginé». El chico humillado en la escuela se preparaba ahora para pisar uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. No como víctima, sino como ejemplo de que los sueños, incluso los más improbables, pueden nacer del dolor. El cielo de Cannes era de un azul brillante y el mar se extendía como un espejo que reflejaba los sueños cumplidos. Emiliano caminaba por la alfombra roja, vestido con un traje oscuro, sobrio pero elegante. A su lado, Doña Rosa, con un vestido sencillo que él mismo había mandado confeccionar, no dejaba de mirar a su alrededor con asombro. «Nunca imaginé que vería algo así», dijo ella con voz temblorosa. «Yo tampoco, ma», respondió él sonriendo. «Pero si estamos aquí es porque todo valió la pena». Las cámaras destellaban, los periodistas pronunciaban su nombre con acento extranjero: Emiliano Herrera, The Mexican Actor. Cada paso que daba lo acercaba a un lugar que antes parecía inalcanzable, pero en su mente seguía viéndose como aquel chico que se sentaba al fondo del salón, intentando no ser visto. Cuando se proyectó Los que caminan descalzos, la sala entera se sumergió en silencio. No había efectos grandilocuentes, ni héroes de fantasía, solo verdad. Cuando la película terminó, el público se puso de pie. El aplauso duró varios minutos. Emiliano, con los ojos brillantes, tomó la mano de su madre y la besó. «Esto es por ti, ma», susurró emocionado. «No, hijo», respondió ella con ternura. «Es por todos los que alguna vez fueron como tú». Días después, la película fue galardonada con el premio del jurado. Emiliano subió al escenario entre aplausos. Tomó el micrófono y respiró hondo antes de hablar. «Hace unos años, yo era un chico que no podía mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Hoy estoy aquí, no porque sea especial, sino porque alguien creyó en mí cuando yo no lo hacía. Este premio es para los que son ridiculizados, los que sienten miedo, los que piensan que no tienen voz. Todos tenemos una historia que contar.
No dejen que nadie los haga sentir menos por ser quienes son. El auditorio se puso de pie una vez más. Las cámaras captaron el momento exacto en que Emiliano alzó el trofeo, con lágrimas recorriéndole el rostro. Era la consagración definitiva. El regreso a México fue triunfal. Los medios lo esperaban en el aeropuerto, los fanáticos gritaban su nombre y en todas partes se hablaba del actor mexicano que conquistó Cannes. Pero para Emiliano, lo más importante no era el reconocimiento, sino el significado de ese logro. En casa, colocó el trofeo sobre una repisa sencilla junto a una foto vieja de su infancia, en la que aparecía con uniforme escolar y expresión tímida. ¿Sabes?, le dijo a su madre, creo que ese niño por fin se siente en paz. Se siente orgulloso de ti, hijo, respondió ella abrazándolo. Semanas después, recibió una invitación para dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, frente a cientos de estudiantes de arte. La sala estaba llena. Emiliano subió al escenario con la misma sencillez que lo había acompañado siempre. Muchos creen que mi historia es de éxito, comenzó diciendo, pero en realidad es una historia de resistencia. Porque antes de ser actor, tuve que aprender a ser fuerte, a no dejar que las voces de otros se volvieran mi verdad. El público lo escuchaba atento. El arte me salvó. Pero más que eso, me enseñó que el dolor no es el final, sino el principio de algo nuevo. Si alguna vez sienten que no pueden más, recuerden esto. Lo que hoy duele, mañana puede ser su motivo para luchar. Los aplausos resonaron con fuerza. Entre los asistentes había jóvenes que lloraban, otros que sonreían con esperanza. Después del evento, una joven se le acercó. «Gracias por contar su historia», dijo emocionada. «Yo también sufrí bullying. Pensé que nunca saldría de eso, pero al escucharlo, sentí que sí puedo». Emiliano la abrazó con empatía. «Claro que puedes. No dejes que el pasado te defina. Solo úsalo para ser más fuerte». Mientras la chica se alejaba, él comprendió que su propósito ya no era solo actuar, sino inspirar. Tiempo después, fue invitado a participar en una campaña nacional contra el acoso escolar. Los anuncios mostraban su imagen con la frase: «El respeto también se aprende, no humilles, comprende». El impacto fue enorme. En todo el país, miles de estudiantes comenzaron a compartir sus propias experiencias y buscar ayuda. Las escuelas lo invitaban a dar charlas y su mensaje se volvió símbolo de esperanza para muchos. Una tarde, en una de esas charlas, vio en la última fila a un joven camarógrafo que lo saludaba con la mano. Era Cristóbal. Después del evento, se acercó. «Nunca te lo dije, pero verte triunfar me cambió la vida», le confesó. «Yo también trato de ayudar ahora, dando talleres en barrios donde hay chicos como nosotros». Emiliano sonrió y le dio un abrazo sincero. «Eso es lo que importa, hermano. Que nadie repita lo que nosotros vivimos». Pasaron los años. Emiliano siguió actuando, pero también comenzó a dirigir sus propios proyectos. Sus películas, centradas en historias reales y humanas, se convirtieron en un referente del cine social mexicano. Nunca buscó la fama fácil ni el glamour superficial. Lo suyo era la verdad, la emoción, la conexión. Doña Rosa envejecía, pero seguía acompañándolo a los estrenos, siempre con la misma mirada llena de orgullo. ¿Recuerdas cuando te dije que no descansarías hasta ver tu nombre en los créditos de una película grande?, le dijo una noche, sentados frente al televisor. «Sí, ma», respondió él sonriendo. «Pues ya lo vi muchas veces. Ahora sí puedo descansar tranquila». Emiliano le tomó la mano con ternura. «Descansa todo lo que quieras, ma. Todo esto también es tuyo». El día que doña Rosa falleció, Emiliano se encerró en su habitación durante horas. Nadie lo vio llorar en público, pero en silencio las lágrimas corrían como un río. Sobre la mesa, su vieja libreta azul seguía abierta. Escribió una última frase para ella.
Gracias por enseñarme que el amor y la fe son el mejor guión que uno puede tener. Semanas después, en una entrevista, le preguntaron qué había significado su madre en su vida. Todo, respondió con una sonrisa triste. Ella fue mi primera fan y mi mejor maestra. El tiempo siguió su curso. Emiliano ya no era solo un actor, sino un símbolo de superación. Recibió reconocimientos por su labor social, fundó una escuela de teatro gratuita para jóvenes de bajos recursos y cada vez que podía volvía a su barrio para recordar de dónde venía. Una tarde, al caminar por las calles polvorientas de Iztapalapa, se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban con una cámara improvisada hecha con una caja de cartón. ¿Qué graban?, preguntó sonriente. Una película, respondió uno de ellos. Yo soy el director y él es el actor. Emiliano rió. Entonces háganla con el corazón, no con miedo. Eso es lo que hace que una historia sea de verdad. Los niños lo miraron sin reconocerlo del todo, pero sonrieron y él siguió su camino, satisfecho. Esa noche, al llegar a casa, abrió su libreta azul, ya gastada por los años. En la última página escribió: fui humillado, callé, caí, soñé y me levanté, no por venganza, sino por justicia, porque la vida, cuando menos lo esperas, te devuelve multiplicado todo lo que diste con el alma. Cerró la libreta, la colocó junto a sus premios y miró por la ventana. La ciudad brillaba en la distancia, viva, caótica, hermosa. Emiliano respiró profundo. Sabía que el chico tímido seguía dentro de él, observando, recordando, agradecido. Y con una sonrisa serena, dijo en voz baja: ahora sí, todo valió la pena.